Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, comenzando nuestra edición de esta revista de informaciones y comentarios en el día de hoy. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, con un saludo afectuoso, cordial, un abrazo apretado para todos ustedes, especialmente los que nos oyen en nuestra querida Cuba. Aquí tendremos, como cada día, en tan solo unos segundos ya, las noticias más importantes de la actualidad, con el énfasis en lo que ocurre en Cuba. La noticia que tiene relación con las noticias que tienen relación con la problemática cubana, aquí las encontrará usted. No importa dónde se publique, no importa cómo se trate de ocultar, aquí pues sencillamente se lo ofrecemos, además de ofrecerle también directamente desde Cuba las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde la isla. También le echaremos nuestra revisión diaria a la actualidad internacional. Asimismo, con los deportes, Jorge Trilla nos tendrá lo último de ese fascinante mundo y al final compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Estamos listos ya para presentarles este resumen, pero antes queremos, como cada día, pedirles que nos ayuden, que lo divulguen, que lo comenten, que indiquen a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos cómo encontrar Radio República en la onda corta. Lo que andamos buscando, ya lo hemos dicho otras veces, es que cada vez sean más los cubanos que reciben información veraz, las noticias como se producen, sin ponerle ni quitarle nada, los comentarios sinceros, diversos sobre el tema que sea, sin censura alguna. Así los tenemos aquí para ustedes y así, precisamente, cada uno puede formarse su propia opinión. A eso vamos, y vamos inmediatamente con los titulares de las informaciones más trascendentes en este día. Hoy es miércoles 5 de marzo del 2014. Para los cristianos, hoy es miércoles de ceniza, comienza el periodo de Cuaresma. Aquí está el resumen de las noticias más importantes de esta jornada. El primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez no atenúa las protestas en contra del régimen que él instaurara y que hoy encabeza Nicolás Maduro. Continúan llenas de manifestantes las calles de los principales centros urbanos de Venezuela, mientras una diputada venezolana advierte a Raúl Castro, quien ya llegó precisamente allá para conmemorar la fecha de hoy. Dice María Corina Machado al dictador cubano: prepárese para escuchar a un pueblo dispuesto a defender su soberanía. Una resolución patrocinada por la congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen es aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos con apoyo masivo para los manifestantes venezolanos. Varias destacadas figuras de América Latina, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, presidente de Costa Rica, condenan la represión en Venezuela. En lo que más directamente está ocurriendo en Cuba, el periodista independiente Julio César Álvarez publica un detallado reportaje donde demuestra el pésimo estado de la atención médica y hospitalaria en Cuba. La Iglesia Católica, la Arquidiócesis de La Habana, organiza un evento sobre fe religiosa, institucionalidad y modelos sociales, donde da por sentado los cambios en Cuba y le atribuye veracidad al programa encabezado por Raúl Castro. El gobierno inglés, es decir, el gobierno británico, niega visa para visitar Londres al espía castrista René González. El opositor Guillermo Fariñas denuncia que varios opositores fueron torturados en Santa Clara por negarse a gritar frases como "Viva Fidel" y "Viva Raúl". 3 balseros cubanos llegaron a tierra precisamente aquí, al propio Miami, el área conocida como Virginia Key. Desde Cuba,
Un activista opositor denuncia el acoso policial a que está sometido un compañero de luchas. En las noticias internacionales, en el segmento Mirada al Mundo, cientos de mujeres vestidas de blanco marchan en Venezuela para exigir justicia a los fallecidos en las protestas. Los cancilleres de Rusia y Estados Unidos se reúnen en París para analizar la crisis en Ucrania. Mientras tanto, Barack Obama, presidente de Estados Unidos, y Benjamín Netanyahu, premier de Israel, se reúnen en la Casa Blanca en Washington. En los deportes, Carles Puyol anuncia que por problemas de salud abandonará el Barcelona al final de esta temporada. En el béisbol, Joan Santana acepta contrato de ligas menores con los Orioles del Baltimore, mientras que Orlando, el Duque Hernández, regresa a los Yankees de New York. Los detalles en tan solo unos segundos. Aquí tenemos los detalles de las informaciones más importantes. Comenzamos por Venezuela. Grupos numerosos de estudiantes mantienen la presión en el día de hoy en las calles de Caracas y otros centros urbanos importantes al conmemorarse el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez este 5 de marzo. Mientras que el presidente Nicolás Maduro va reuniéndose y recibiendo a personajes que llegan para la conmemoración luctuosa, en las calles de Caracas el pueblo continúa demandando sus derechos y pidiendo las reformas que necesita. Al tiempo que esto se produce, una reconocida líder opositora, la diputada Corina Machado, ha advertido a Raúl Castro, esto lo dijo antes que el dictador cubano llegara a Venezuela: si se le ocurre venir a Venezuela, prepárese para escuchar a un pueblo dispuesto a defender su soberanía. Son varios los motivos de las protestas que mantienen en la calle a miles de venezolanos. La economía es una de ellas, así como también la inseguridad social. Por encima de todo esto, sin embargo, parece cobrar conciencia la necesidad explícita del respeto a los derechos de los ciudadanos. Mientras tanto, en Washington, la Cámara de Representantes aprobó este martes por 393 votos en contra de uno solo una resolución en apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Venezuela. La medida, que fue patrocinada por la congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen, tuvo un apoyo casi unánime tras que el gobierno de Nicolás Maduro intensificara la represión contra los participantes en las protestas, acudiendo a métodos violentos. Esto ha dejado hasta ahora un saldo de al menos una decena de jóvenes asesinados por las fuerzas policiales o paramilitares del régimen de Maduro. Los congresistas atribuyeron la responsabilidad por todo esto a Nicolás Maduro y señalaron que la resolución recién aprobada enviaría el mensaje de que Estados Unidos se opone a su forma de tratar de imponerse sobre los venezolanos. Mientras tanto, 4 expresidentes latinoamericanos suscribieron una declaración en la cual critican a las autoridades de Venezuela, condenan la represión de manifestantes en ese país y piden la liberación del líder opositor Leopoldo López. Según reporta La Voz de América, el documento está firmado por los exmandatarios Oscar Arias de Costa Rica, quien es también Premio Nobel de la Paz, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile y Alejandro Toledo de Perú. Los 4 dicen haber observado con preocupación y alarma las manifestaciones estudiantiles pacíficas de las últimas semanas en Venezuela, que han sido objeto de una represión desproporcionada por parte de la fuerza pública y de ataques por parte de grupos armados ilegales que algunos medios vinculan con partidos políticos en el gobierno, puntualizan. Estos líderes, expresidentes latinoamericanos, mencionan además el hostigamiento a la prensa y el obstáculo puesto a los medios de comunicación para que informen de los hechos. Y cambiando, amigos, de tema, yendo directamente a la actualidad cubana, el periodista independiente Julio César Álvarez ha publicado con fecha de hoy en el servicio informativo cubanet.org
un extenso reportaje donde retrata el deplorable estado de la atención médica y hospitalaria en Cuba. Dice el periodista que un aproximado de 50.000 pacientes anuales atrapa una infección en los hospitales cubanos. 16.500 podrían morir a causa de ella. Es más peligroso ingresar en un hospital que volar en un avión, asegura la Organización Mundial de la Salud. Más de 8 millones de pacientes mueren de una infección grave cada año en todo el mundo, vinculadas con la atención sanitaria, lo que aproximadamente significa una persona cada 4 segundos. Todos los años se publica en Cuba, sigue diciendo el periodista Julio César Álvarez, la baja cifra de mortalidad infantil en la isla, dato que deja bien parado al sistema de salud cubano. Sin embargo, no se publican de igual forma las cifras de infectados o de muertes causadas por las infecciones intrahospitalarias, un indicador que también mide la calidad de los servicios de salud. No se considera eficiente un hospital que tiene una alta incidencia de infecciones adquiridas durante la estadía de los pacientes en él. A pesar de no contar con el dato oficial, el doctor Rafael Nodarce Hernández, especialista de segundo grado en microbiología del Hospital Militar Central, doctor Luis Díaz Soto en La Habana, afirmaba en la Revista Cubana de Medicina Militar que en Cuba las infecciones intrahospitalarias afectaban aproximadamente a 50.000 personas cada año. Si uno de los elementos, sigue diciendo Julio César Álvarez, que intervienen en el surgimiento de las infecciones intrahospitalarias es el entorno hospitalario. La higiene es el talón de Aquiles de los hospitales cubanos. No solo la higiene que atañe al instrumental médico y al personal sanitario, sino fundamentalmente la que se asocia a los locales de las instituciones sanitarias en donde convalecen pacientes ingresados, principalmente aquellos con heridas producto de una cirugía o accidentes, quemaduras, etc. Con mayor incidencia en el deterioro higiénico están aquellas instituciones de salud donde no se atienden a dirigentes políticos o turistas. Con bastante frecuencia falta el agua en esos hospitales. Los familiares de los pacientes tienen que cargarla en los tanques habilitados para su recolección en caso de que los haya. Este periodista independiente, Julio César Álvarez, acompaña su reportaje con fotos que hay que calificar de espeluznantes, donde se ve los baños de algunos hospitales donde supuestamente se atiende al pueblo cubano, así como otras instalaciones médicas que hablan por sí solos. Sencillamente, la gran mentira del sistema médico cubano cada vez se hace menos creíble para propios y extraños. Bueno, amigos, vamos ahora a nuestra pausa. Vamos también a escuchar el mundo de los deportes con Jorge Trilla. Regresamos con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Carles Puyol, el capitán y uno de los jugadores insignia del Barcelona durante la última década, anunció ayer martes que abandonará el club a final de temporada debido a los problemas físicos que le impiden rendir al máximo nivel. Tras las 2 últimas operaciones en la rodilla, me está costando mucho recuperar el nivel que yo me exijo para continuar aquí, más de lo que yo pensaba y mucho más de lo que me dijeron los cirujanos. Por eso he tomado esta decisión, señaló el defensa del Barça. Admirado por su ímpetu, Puyol, de 35 años de edad, es el segundo jugador de la historia con más partidos, 593, y más títulos, 21, con la camiseta azulgrana, solo por detrás de su compañero Xavi Hernández. Y nos vamos al béisbol. Tal como pronosticamos ayer, el pitcher venezolano Johan Santana aceptó un contrato de ligas menores con los Orioles de Baltimore en un intento por volver a las grandes ligas después de una segunda operación en el hombro izquierdo. Santana recibiría un contrato por 1 año y $3 millones si es incluido en el roster de 40 jugadores y tendría la oportunidad de ganar otros $5 millones en bonificaciones.
El venezolano ganaría la suma completa si está en el roster durante 120 días y realiza 25 aperturas. Y cierro con una buena noticia, amigos. El ex lanzador Orlando "El Duque" Hernández se unió de nuevo a los Yankees, esta vez como entrenador de picheo de ligas menores. El cubano dijo que trabajará en las instalaciones de Liga Menor del equipo en Tampa durante las próximas semanas. El Duque fue una pieza clave de los Yankees en sus 3 títulos seguidos de Serie Mundial de 1998 al 2000, consiguiendo un magnífico récord de 8 ganados y 1 perdido en esas postemporadas. En total, en los playoffs tuvo un récord de 9-3. Y en temporada regular de Grandes Ligas, el número 26 de los Industriales ganó 90 y perdió solo 65. El Duque Hernández, grande entre los grandes, sí señor. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Una breve información, amigos, para completar nuestro servicio de hoy. Dice que el gobierno británico ha negado el visado a René González, el primero de los 5 espías condenados en Estados Unidos, liberado por la justicia de este país, según informó la agencia estatal castrista Prensa Latina. González estaba invitado a participar en una denominada Comisión Internacional de Investigaciones sobre el caso de los 5, pero como decimos anteriormente, el gobierno británico le negó la visa para entrar a ese país. Vamos ahora a escuchar, amigos, las voces que nos reportan directamente desde Cuba. El activista Aurelio Cabrera González, miembro de la Junta Directiva del Comité Cubano por los Derechos Humanos, como pasajero del tren Santi Espíritu Habana, en horas de la mañana al llegar a La Habana fue arrestado por varios oficiales de la Policía Política y la Policía Nacional. Fue conducido a la unidad de Zanja y advertido que en Ciudad de La Habana no había ningún tipo de reunión del Comité Cubano por los Derechos Humanos ni ningún tipo de apoyo a Damián Prieto aquí en Ciudad de La Habana. Iban a ser arrestados y en el caso particular de Aurelio Cabrera González fue puesto en libertad alrededor de las 12 del día. Continúa violando el régimen cubano la libertad de movimiento que le corresponden a todos los seres humanos en el mundo y muy en especial el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos con respecto a la libertad de movimiento. Esto demuestra una vez más que el régimen cubano continúa violando la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales sobre los temas civiles y políticos que le corresponden a la nación cubana. Reportó Segundo Rey Cabrera González, Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Recuento informativo. Y ahora con ustedes la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. En Venezuela, cientos de mujeres vestidas de blanco y con flores marcharon hasta la base aérea La Carlota en Caracas para hacer un llamado de reflexión a la Fuerza Armada Nacional sobre el papel represivo que aseguran ha jugado el componente Guardia Nacional frente a las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las mujeres por la vida, como se autodenominan, exigen justicia para los 18 ciudadanos que han muerto producto de las balas y torturas durante las protestas. Nuestro corresponsal en Caracas, Carlos Eduardo Sánchez, con el informe. Impacientes por el silencio de las autoridades y las instituciones del Estado frente a la violencia que registra 18 muertes en los últimos 20 días. Vestidas de blanco, con rosarios alusivos a la bandera de Venezuela, volvieron a las calles en un confuso silencio que termina siendo un grito que pide justicia. Es la manera de gritar, de decir que por favor llegue ya la libertad y la paz a Venezuela. A la cabeza de la protesta, el nuevo liderazgo femenino. Nosotros sabemos que tenemos jóvenes que han sido torturados, jóvenes que presos han tenido hasta electricidad, jóvenes que perdieron la vida luchando al lado de nosotros. Y nosotros el llamado que le hacemos al pueblo venezolano es que esta lucha es de resistencia, esta lucha es de valentía, esta lucha es por un cambio de fondo en el sistema político en Venezuela. A pesar de los piquetes policiales, las mujeres llegaron a las afueras de la instalación militar. Además de homenajear a los caídos, a los mandos militares, dejaron un claro mensaje. Seguiremos en la calle con nuestra protesta disciplinada, organizada y pacífica. Se mantienen firmes en su petición de libertad para el líder opositor Leopoldo López
y el resto de los detenidos. Mi hijo está preso desde hace 14 días. Para las madres, un mensaje de coraje, un mensaje de valentía, un mensaje de fe, un mensaje de fuerza para lograr la mejor Venezuela. Aseguran que no será la única movilización. Y es que estas denuncias continúan contra la Guardia Nacional Bolivariana, que ha vuelto a reprimir una y otra vez las manifestaciones en Venezuela. Como ha ocurrido en las tardes de las últimas semanas, decenas de jóvenes marcharon, pero la policía los dispersó con gases lacrimógenos en la zona de Altamira, en el este de la capital. En estos incidentes se registraron ayer al menos 3 detenidos, uno de ellos un estudiante de 23 años de la Universidad Católica Andrés Bello. Caracas y otras ciudades venezolanas son sacudidas desde hace más de un mes por protestas opositoras que han dejado en distintos incidentes, según cifras que se manejan, cerca de 18 muertos, 260 heridos y, al parecer, 1 millar de detenidos. La mayoría de ellos pues han sido liberados, entre ellos funcionarios de la fuerza pública acusados del uso excesivo de la fuerza. Rusos y estadounidenses tratan de arreglar la crisis ucraniana en París. El secretario de Estado John Kerry y su homólogo ruso Sergei Lavrov tienen previsto hoy un encuentro en la capital francesa. Washington va a proponer a Moscú el envío de observadores internacionales a Crimea, acompañado de la retirada de las unidades prorrusas desplegadas en la península. Mientras Obama declaraba que no asistirá al G8 de Sochi si Rusia no cambia de actitud en Ucrania. Hemos dejado claro, decía, que estamos listos para trabajar con quien sea, siempre que el objetivo genuino sea asegurar que Ucrania se gobierne a sí misma. Y como ya he indicado antes, y hago hincapié, es que tienen unas elecciones planeadas para mayo. También este miércoles habrá una reunión de la OTAN en Bruselas con representantes rusos. Vladimir Putin, en sus primeras declaraciones desde la escalada de tensión, dijo el martes que el empleo de la fuerza en Ucrania por ahora no es necesario, pero que mantiene la intervención como última opción. El presidente ruso dijo también que en Ucrania ha habido un golpe de Estado armado y que Yanukovych es aún el presidente legítimo. Benjamin Netanyahu se ha reunido con Barack Obama en el despacho Oval para tratar de alcanzar una solución en el conflicto entre israelíes y palestinos. Obama ha tratado de convencer al primer ministro israelí de que ceda para poder presentar un acuerdo marco para una negociación definitiva de paz. Nos hemos retirado de Judea y Samaria, hemos evacuado Gaza. No solo hemos suspendido algunas colonias, sino que incluso hemos desmantelado otras enteras. Hemos puesto en libertad a cientos de terroristas, decenas de ellos en los últimos meses. Así que Israel está cumpliendo con su parte y lamento decir que Palestina no ha hecho lo mismo. No obstante, según las estadísticas israelíes, las construcciones de alojamientos en los territorios ocupados de Cisjordania se duplicaron en 2013. Mientras que Obama busca avanzar en este encuentro hacia un acuerdo marco para la paz, Netanyahu ha acudido a la Casa Blanca para reiterar su malestar por las negociaciones nucleares entre Irán y el grupo 5+1. El principal reto, aseguró Netanyahu, es evitar que Irán obtenga el arma nuclear. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. La Arquidiócesis de La Habana, es decir, la Iglesia Católica en La Habana, ha anunciado el comienzo en el día de mañana de un evento titulado Fe Religiosa, Institucionalidad Nacional y Modelos Sociales, que se celebrará desde el día de mañana, repito, hasta el próximo sábado. Este evento, según la revista Espacio Laical, quiere contribuir al discernimiento sereno y creativo en torno al proceso de reforma socioeconómica que vive el país. Fin de la cita. Se aclara que la asistencia será por invitación. La arquidiócesis dijo haber invitado a importantes académicos cubanos de la isla y de la emigración, además de expertos extranjeros. Y hasta aquí todo parecería bien, aunque ya tiene un tufillo que ciertamente perturba un poco. Para empezar, es muy lamentable que un evento de esta naturaleza, con todo lo que conlleva en recursos para su organización y presentación, parta desde la premisa de que efectivamente existe en Cuba un proceso de reforma socioeconómica lo suficientemente importante como para dar base a especulaciones sobre el futuro de la nación.
este intento de validar la falsa reforma, el cambio fraude que está teniendo lugar con Raúl Castro al frente y sus seguidores detrás, sencillamente no es nada que tenga que ver con el bienestar del pueblo cubano. Lo otro que me sorprende, o no me sorprende, lo otro que llama la atención es que en toda esta información que tomo del sitio de internet diariodecuba.com no aparece el nombre de un solo opositor cubano invitado a este debate. Es como si no existieran en la isla cubanos que contradicen frontalmente la línea del gobierno. ¿Por qué entre los invitados no está, por ejemplo, un laico católico de tan alto calibre, ya que fue en cierto tiempo hasta miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano? Y estoy hablando de Dagoberto Valdés. ¿Por qué no hay otros laicos cubanos que precisamente han salido a la palestra denunciando al régimen? Esto sencillamente huele más a otro intento de validar el cambio fraude que encabeza Raúl Castro que de atisbar de veras con seriedad hacia el futuro de la isla. Es triste, es lamentable que la iglesia en la arquidiócesis de La Habana se esté prestando para esto. De esta manera termina hoy nuestra edición de Recuento Informativo. Aquí los esperamos mañana a la misma hora y en la misma frecuencia para la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios, como siempre, en Radio República. Hasta mañana pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.